Hola, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y hablamos de los perdedores, pues enseguida pensamos lógicamente en Japón y particularmente en los nazis, ¿no? Y los fascistas italianos. Y los vencedores, pues los aliados, pensamos en Europa Occidental, pensamos en Roosevelt, pensamos en Winston Churchill. El que ganó de verdad fue Stalin, ¿no? El comunismo, el comunismo ganó la Segunda Guerra Mundial de una manera espectacular, espectacular. Y de hecho, de ahí brotó un capital del que ha vivido hasta ahora, que es la idea de que el comunismo es democrático. Está en contra de las dictaduras porque estuvo en contra de la tiranía de los nazis, ¿no? Cuando, por supuesto, esto es un camelo. Uno puede estar en contra de los nazis y ser perfectamente un enemigo de la libertad como fue Stalin. Pero a veces no apreciamos hasta qué punto los comunistas ganaron la Segunda Guerra Mundial en todos los sentidos, y no solamente en este de tener, digamos, la aureola de defensores de la democracia y de la libertad, lo que no han sido nunca, ¿no? Eh, Otra de las mentiras clásicas del comunismo es que son pacifistas. Ellos no quieren la guerra. Bueno, pues claro que la quieren. Stalin, por supuesto que la quería. Estuvo siempre interesado en la guerra. Y la guerra que más le interesaba es la guerra que consiguió, que es la guerra de los europeos entre sí. Por eso recuerda Jakub Griesiel, que es profesor de la Universidad Católica en Estados Unidos y experto en la historia del comunismo y de la guerra, que dice, claro, él recuerda una cosa que le pasó a Stalin, y es que cuando Francia y Gran Bretaña firman el acuerdo de Múnich con los nazis en 1938, el primer desilusionado fue Stalin, porque esto estaba posponiendo la gran guerra europea que él mismo deseaba. Después el propio Stalin y los comunistas hicieron un pacto con los nazis, el famoso pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Del año 1939, que benefició muchísimo a Stalin. ¿Por qué? Pues porque le permitió conquistar una gran parte del territorio de Polonia con un esfuerzo pequeño, y eliminó a uno de los grandes opositores al imperialismo, al expansionismo ruso, recuerda el profesor Krieger, ¿no? Es verdad que este pacto, el pacto nazi-comunista, pues se rompe. Hitler invade Rusia a mediados de 1941. Esto, claro, sorprendió a Stalin, pero no porque sus cálculos hubieran sido esperar, digamos, una paz duradera con los nazis. Al contrario, Stalin lo que estaba planeando es atacar a Alemania. Y lo que hizo Hitler fue adelantarse a este plan. Este profesor americano dice, por tanto, Stalin no fue una víctima inocente de Hitler ni nada parecido. Fue un socio de los nazis entre 1938 y 1941, y además tuvo aspiraciones geopolíticas muchísimo más ambiciosas que la de los nazis, y las persiguió y las promovió y las logró a sangre y fuego, dejando un rastro de víctimas que por supuesto superó la de los criminales del nacionalsocialismo. Y este profesor también apunta a otra cuestión, y es cómo fue la relación de Stalin con los aliados.
Y dice que lo que en realidad hizo Stalin fue conseguir cosas, conseguir victorias sobre sus socios. En particular destaca este profesor el papel de Franklin Roosevelt, ¿no? Eh, Al que por cierto después humilla a Stalin obligándolo a ir a Yalta, en fin, ya estaba Roosevelt mal de salud, en fin, pero la clave del asunto es que consiguió Stalin mucho más de lo que esperaba, consigue territorio, influencia, consigue recursos, y a cambio pues no dio prácticamente nada. Y dice este profesor, porque Roosevelt y sus asesores nunca se lo pidieron. Por ejemplo, Roosevelt apoyó lo que se llamó el Lend-Lease Program, el programa de préstamo y de arriendo. Y lo que le dio este programa fue una enorme cantidad de armas, vehículos, aviones, tanques, alimentos a Rusia en los momentos en que Rusia más los necesitaba, que es cuando las tropas alemanas estaban entrando en el país y obteniendo pues victorias sobre las alicaídas fuerzas comunistas, ¿no? Lo realmente curioso del caso es que Roosevelt pareció pensar que se podía negociar con Stalin desde la buena voluntad. Y hay una cita que recoge este profesor que dice Roosevelt sobre Stalin, dice, yo pienso que si le doy todo, todo lo que puedo, y no le pido nada a cambio, entonces noblesse oblige, dice, nobleza obliga, entonces Stalin no va a intentar pues anexionarse más territorio y trabajará conmigo para un mundo en democracia y en paz. Ahora comenta el profesor Gilbert que este es el punto en donde la ingenuidad se convierte en verdadera estupidez, ¿no? Y a menudo yo pienso que los políticos occidentales, más o menos liberales, han sido muy ingenuos con respecto al comunismo. Y estamos hablando de Franklin Roosevelt, ¿no? De cualquier bobo, es decir, un político extraordinariamente experimentado, inteligente, y que fue capaz de cometer estos errores terribles, ¿no? Alimentando a lo que fue con diferencia el sistema más criminal que jamás haya sido perpetrado contra los trabajadores en toda la historia de la humanidad, que es el comunismo, ¿no? Y fue alimentado por los occidentales. Me dirá usted, bueno, lo necesitaban para su lucha contra Hitler. Bueno, pues sí, claro, no niego eso. Pero el punto es que los engañó Stalin y que consiguió de ellos pues mucho más de lo que el mismo Stalin pretendía, porque se lo dieron. Si tuvieron esta actitud, como se ve en esta frase de Roosevelt, ¿no? Si le doy todo, pues entonces él, nobleza obliga, se va a convertir en un demócrata. Notable, ¿eh? Esta ingenuidad con respecto al comunismo se ha repetido muchas veces, señora. Muchas veces. En fin, Stalin ganó la Segunda Guerra Mundial y concluye este profesor no fundamentalmente o exclusivamente porque contribuyera a la derrota de Hitler, que también, sino porque consiguió pues los objetivos que se había marcado e incluso más. Bueno, muchas gracias como siempre, le pido que se suscriba, que le dé a la campanita de las notificaciones y también al me gusta, si le ha gustado. Y espero que le sigan gustando estos vídeos que emitimos pues todas las semanas.
Muchas gracias por su atención y hasta pronto.